Bueno, el mercado se está volviendo absolutamente loco y por eso es tan importante que hablemos abiertamente sobre lo que está pasando. Según Peter Grandich, ahora estamos en la fase parabólica de subida extrema en el mercado de valores el cuándo y el dónde alcanzará el pico es cuestión de adivinar. También es la fase de salida, no solo de entrada. Solo recuerden, es mejor llegar un año demasiado temprano que un día demasiado tarde. Obviamente esto viene acompañado del hecho de que el año tras año el S&P 500 ha subido otro 30%. Los radios de Shiller P alcanzaron su segundo nivel más alto de la historia, solo ligeramente por detrás de la burbuja.com. Y si observamos los picos de concentración, sí, la inteligencia artificial está cerca del mismo punto que las acciones tecnológicas del 2001 y la burbuja total de Japón, pero eso simplemente es hablar objetivamente sobre lo que está pasando, lo que hay que hacer. Entonces, lo que realmente dicen los datos, qué está ocurriendo, por qué el riesgo es más alto que en el 2021 y si esto es algo de lo que deberíamos preocuparnos, porque incluso yo vi este gráfico y pensé, sí, esto da bastante miedo. De todos modos, me estoy cansando mucho en mis videos altamente editados y guionizados, así que solo quiero hablar abiertamente sobre lo que esto significa exactamente y los datos que encontré. Así que si aprecian un enfoque más relajado, denle like al video, suscríbanse, ayuda muchísimo al canal. Y si no les gustan estos videos, dejen un comentario e intentaré responder a tantos de ustedes como pueda. Muy bien, entonces hablemos de esa escurridiza burbuja del mercado de valores. Creo que objetivamente la gente está preocupada porque, seamos sinceros, el mercado de valores no tiene ningún sentido lógico. Estamos en medio de un conflicto sin resolver en todo el Medio Oriente, los precios de la gasolina están por las nubes, los gastos diarios de vida están fuera de control y de alguna manera el S&P 500 sigue subiendo. Tal vez me estoy arriesgando aquí, pero veo a mucha gente comparando a los Estados Unidos de hoy con lo que ocurrió hace casi 100 años durante la Gran Depresión de 1929. De hecho, ¿saben qué da más miedo? Veo a mucha gente haciendo esto, así que nosotros también lo vamos a hacer. Solo para mostrar un punto. Aquí está el gráfico de los años 20 y aquí está el gráfico de los últimos 30 años. Las mezclas, uno los mezcla y boom, o sea, confirmación de que hemos comenzado las etapas finales de la gran subida extrema antes de que eventualmente todo se vaya a la mierda. O qué tal Japón, donde su burbuja total terminó convirtiéndose en uno de los mayores desastres financieros de toda la historia. No, en serio, para quienes no lo saben, el mercado de valores desde 1970 hasta 1989 aumentó más de un 22% anual. Hay artículos sin parar sobre cómo estamos siguiendo exactamente el mismo camino con crecimiento exponencial constante, excepto actualizados para hoy. El S&P 500 literalmente estaría aquí siguiendo perfectamente la trayectoria. Verán, en Japón su burbuja fue causada por tasas de interés bajas que inundaban la economía con dinero extremadamente barato. Eso permitió que las personas invirtieran más en el mercado de valores, haciendo que subiera aún más. Eso provocó que el valor de los terrenos también subiera, lo que permitió que más personas pidieran préstamos usando sus terrenos como garantía para invertir nuevamente en los mismos mercados, haciendo que el valor de los terrenos subiera todavía más y permitiendo que la gente invirtiera todavía más porque seguían pidiendo más préstamos. Y esto continuó durante casi 2 décadas mientras la gente pensaba, esta es la nueva normalidad, hasta que un día dejó de serlo. Como la mayoría saben, en 1989 su mercado, el mercado japonés, cayó un 50% y debido a una combinación de reducción de la fuerza laboral, mayor gasto gubernamental y aumento de los impuestos, su economía no se recuperó completamente durante casi 40 años. ¿O qué tal la burbuja.com? No sorprende que en aquel entonces las acciones tecnológicas cayeran alrededor del 78%, pero hoy hemos vuelto al mismo ratio CAPE. Estamos muy por encima de la norma histórica y deberíamos de no engañarnos. Lo que está ocurriendo hoy es absolutamente una locura. Como el indicador Buffett, que está a 2.4 desviaciones por encima de la tendencia histórica, Larry Page dijo que preferiría quebrar antes que perder la carrera de la IA. Y no olvidemos la naturaleza circular de cómo cada empresa está de alguna manera invertida en todas las demás empresas grandes. Sin mencionar que las 10 acciones principales ahora representan el 40% completo del S&P 500, nuevamente superando el pico de la burbuja.com. Entonces, la pregunta se convierte en, ¿estamos en una burbuja hoy? ¿Y este es el comienzo de la gran subida extrema donde los precios simplemente siguen subiendo? ¿O todo eso es completamente absurdo mientras vemos a todos los demás hacerse increíblemente ricos? Bueno, para responder eso, primero hagamos de abogados del diablo y hablemos de por qué esto podría ser una burbuja. Primero, existe el argumento de que las acciones se han vuelto mucho más caras hoy en relación con sus ganancias. Por ejemplo, la proyección del radio-beneficio del S&P 500 actualmente supera 28, lo que es 2/3 más alto que el promedio de los 100 años, que es alrededor de 17. Lo que sugiere que las empresas necesitan
ganar mucho más dinero o el precio de sus acciones tendrá que caer. Segundo, hay algunas similitudes con Japón respecto a su disminución en la tasa de natalidad. Desde la década de 1950 la cantidad de adultos teniendo hijos ha disminuido drásticamente y aproximadamente al mismo tiempo el gasto en programas sociales comenzó a aumentar. Eso significa que tienes muchos menos trabajadores aportando a un sistema que le cuesta mucho más dinero. Esto pone la carga sobre los contribuyentes actuales mientras el gobierno gasta mucho más de lo que realmente puede permitirse. Entonces tiene que aumentar impuestos, lo cual perjudica a toda la economía. Básicamente, se dice que las tasas de interés deben permanecer bajas y la deuda debe crecer más rápido que la economía, simplemente para evitar que la economía se estanque. Y tercero, como señaló Lance Roberts, estamos viendo una disminución en el ahorro orgánico. La población envejecida está utilizando beneficios, la economía está fuertemente endeudada, desempleo en los jóvenes y dependencia de aumento de productividad para compensar la reducción de empleo. Esencialmente, este argumento dice que la economía está artificialmente sostenida. Los fundamentos no respaldan estas valoraciones actuales y eventualmente todo tiene que volver a la media, lo que sugeriría que el mercado tendría que caer. Entonces, en términos de si estamos o no en una burbuja, esto es exactamente lo que necesitan ustedes saber. Exactamente lo que dicen los datos reales y lo que podría hacer hoy para prepararse sin importar lo que pase. Van a querer escuchar esto. Muy bien, entonces en términos del mercado de valores, lo que estamos viendo actualmente y si esto es algo más de lo que deberíamos preocuparnos, aquí está la razón por la que los precios podrían seguir subiendo de forma extrema. Para empezar, es importante reconocer que aunque sí, las acciones siguen siendo caras en comparación con la historia, estas empresas, hay que admitirlo, están ganando muchísimo dinero, más que nunca durante la burbuja.com. Y aunque un porcentaje mayor de estas compañías conforman el S&P 500, las empresas más pequeñas están comenzando a ponerse al día, lo que en teoría debería de reducir la volatilidad y aumentar la durabilidad del rally en el que estamos en este momento. Segundo, hablando de rallies, los mercados, rallies del mercado, los precios no simplemente caen porque están demasiado altos. Normalmente hay un riesgo inesperado o algo que surge y provoca una cascada de ventas. Y hasta ahora nuestro mercado alcista de 2022 estaría justo aquí en este gráfico, años antes de algunos de los otros desplomes que ocurrieron anteriormente. Lo mismo aplica a las ganancias. En el 2001 las empresas no ganaban mucho, pero hoy ganan y gastan muchísimo. Por ejemplo, recientemente el Times publicó un artículo diciendo que, aparte de la creencia de que Trump impulsaría el mercado antes de las elecciones intermedias, que son este año, los Magnificent Seven, que se le llama a las 7 compañías grandes, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Nvidia, como quiera decir, y Tesla, no puede creer que los recorte, que los recorte a todos, honestamente. Pero bueno, son compañías genuinamente impresionantes y ayudan a reforzar la confianza de que Estados Unidos seguirá siendo dominante en la economía mundial. Incluso Fidelity confirmó que hasta ahora las ganancias son fantásticas. Los flujos de caja superan los ingresos, las ganancias netas superan su promedio de 5 años y cuando uno observa las ganancias futuras proyectadas todavía están por debajo del pico del 2001. Y hablando del 2001, aquí hay una comparación lado a lado. Antes el pico promedio del radio-beneficio era 65, hoy es 28. Además de eso, la gente simplemente se pregunta cuál es la alternativa si uno no invierte. Si uno mantuvo efectivo durante los últimos 50 años, solo habría obtenido un retorno promedio del 0.9%. Y durante los últimos 20 años habría perdido un 1.8% al año en valor. Lo que significa que su elección es una pérdida garantizada en efectivo o la posible pérdida de un corto plazo en el mercado de valores con un potencial prácticamente infinito al alza. Ahora, obviamente esto no significa que no estemos en una burbuja, ¿verdad? Pero Fidelity dice que hay algunas señales de advertencia que recomiendan que todos observemos. Y si tienen curiosidad por saber cuáles son, se las digo. 1. Empresas quemando efectivo mientras gastan más de lo que generan. 2. Negocios poseyendo partes unos de otros al punto de que si uno cae, todos se caen. 3. Niveles de deuda creciendo desproporcionadamente frente a las ganancias. 4. La IA alcanzando un límite en términos de cuánta energía utiliza, lo cual literalmente limitaría el crecimiento. Y 5. Si los costos de financiamiento aumentan, sus ganancias disminuirán. De hecho, Fidelity cree que debido a la inteligencia artificial, el mercado de valores va a continuar moviéndose más alto por el simple hecho de que las compañías más pequeñas la adoptan. Las compañías de servicios profesionales, firmas industriales, empresas de salud y compañías de servicios públicos, todas van a poder escalar. Sí, cuando uno observa el value CAPE es alto, está bien,
no hay forma de evitarlo. Pero Ben Carlson argumenta que realmente no deberían estar observando los últimos 150 años porque así ya no funciona nuestra economía. Una mejor métrica es simplemente observar los últimos 30 años, cuando el Internet fue ampliamente aceptado. Y como uno puede ver, el promedio no está ni cerca de ser tan loco como la gente lo hace parecer. Los márgenes también están mejorando. Y esto sugiere que las acciones son caras, pero están ganando tanto dinero como que eventualmente van a estar valoradas justamente en relación con lo que generan. También uno podría mirar el gráfico como este y pensar que todo está a punto de colapsar, o podría compararlo con métricas de valoración de los últimos 30 años. Y ahí lo tienen, no da tanto miedo. Por esa razón, este mae Ben continuó diciendo que las ganancias son notablemente fuertes y que el mercado de valores es muy bueno, no pensando en hoy, sino realmente en lo que sucede a futuro. Y si el mercado de valores no los está haciendo pensar que se ha vuelto absolutamente loco, entonces no está haciendo su trabajo el mercado de valores. Incluso un analista dijo que si las compañías cumplen con las expectativas de ganancias y las tensiones políticas se estabilizan, aunque sea ligeramente, todavía existe un camino creíble para que las acciones sigan subiendo más. Ahora bien, sí, si hubiera sido un inversionista desde 1929 hasta 1949 durante un periodo de 20 años, prácticamente no habría ido a ningún lado más que hacia arriba y hacia abajo, que hacia abajo y de lado. Pero incluso entonces, si no hubieran hecho nada más que invertir en el pico máximo y luego nunca más volver a invertir otra vez, aún así habrían terminado con más de 11% de ganancias solamente por dividendos. Nuevamente, asumiendo que no invirtieron ni un solo dólar durante los siguientes 20 años, lo cual, siendo realista, sería simplemente imposible no querer comprar a la caída. Más allá de eso, sin embargo, hay un argumento más que vale la pena discutir, y en esta teoría de que el mercado de valores no está subiendo, sino que el dólar simplemente está bajando. Ahora, aunque parece una teoría realmente interesante, observar la oferta monetaria M2, compararla con el mercado de valores y llegar a la conclusión de que el mercado no ha subido tanto únicamente porque imprimimos demasiado dinero, resulta que cuando uno observa la historia del dólar durante los últimos más de 50 años, vemos movimientos salvajes hacia arriba y hacia abajo. Y resulta que el dólar se depreció desde el 2002 hasta el 2012 y luego se apreció durante toda la década del 2010. Todo esto mientras los mercados subían, bajaban y luego volvían a subir, mostrando efectivamente que no existe absolutamente ninguna correlación entre el valor del dólar, la impresión del dinero y el aumento del mercado de valores. Esta compañía Fisher Investments también analizó este fenómeno remontándose a los años 70, cuando el dólar fue retirado del patrón oro, y descubrieron que la correlación entre el índice ponderado del dólar y los retornos del S&P 500 es solamente aproximadamente 0.15, lo cual es esencialmente cero. Además de eso, también descubrieron que las acciones globales subieron el 76% del tiempo sin importar si el dólar estaba subiendo o bajando. Eso significa que podría estar imprimiendo muchísimos dólares dentro de la economía, pero otros factores como las tasas de interés y el entusiasmo general de los inversionistas tienen mucho más impacto en el mercado de valores que la cantidad de dinero dentro del sistema. Entonces, en términos de si estamos o no en una burbuja, esta es la realidad. Para que viéramos una repetición de lo que ocurrió en Japón, las ganancias tendrían que estancarse completamente y el S&P 500 tendría que subir a más de 14.000 para que estuviéramos al mismo nivel. Ahorita están 7.200 o 300. Pero básicamente, si todo permanece exactamente igual, pero los precios se duplican en todo, entonces sí, corremos el riesgo de terminar como Japón. Pero por más caro que esté todo, y por más que exista la posibilidad de que ocurra algo que no hemos tomado en cuenta aquí y el mercado caiga un 30%, un Black Swan, tal como están las cosas ahora mismo, parece que el mercado de valores podría continuar volviéndose aún más caro con el tiempo. Además, simplemente voy a decirlo, el hecho de que estamos hablando de una burbuja aquí significa que hasta cierto punto la conversación sobre la burbuja podría ya estar parcialmente descontada en el precio. Honestamente, todo esto simplemente para decir que ahora es momento de ser cauteloso. Asegúrense de tener ingresos estables, asegúrense de estar correctamente diversificado, asegúrense de tener suficiente para soportar una caída o corrección del 30% o 50% en caso de que se pusiera muy malo. Y mientras continúen manteniendo el rumbo, cualquier corrección del mercado de valores a corto plazo simplemente va a ser una buena oportunidad de compra a largo plazo. Aunque en términos de lo que estoy haciendo respecto a esto, soy un gran fan de la frase: el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que uno puede permanecer solvente. Esto significa que por más inteligente que uno sea para predecir el futuro, por más que uno piense que sabe más que el resto de toda la economía y todo el mercado de valores,
este constantemente va a desafiar lo que creen y va a hacer que en realidad van a ver que en realidad hace exactamente lo contrario de lo que uno espera. Como por ejemplo, voy a contarles una historia de Isaac Newton. Durante la burbuja de los mares del sur del 1720, Isaac Newton invirtió famosamente y ganó muchísimo dinero. Él pensó que el valle del mercado era insostenible, sin embargo seguía subiendo y subiendo y subiendo y todos sus amigos estaban volviéndose más ricos. Así que finalmente dijo, bueno, quizás estoy equivocado, voy a volver a entrar. Y entonces volvió a entrar cerca del pico y pensó nuevamente que era un genio porque siguió subiendo aún más hasta que eventualmente colapsó y lo perdió todo. Vendió exactamente en el fondo. Entonces, si le pasó a él, les puede pasar a ustedes. No permitan que esto les pase. Por eso simplemente tomo el enfoque yo de invertir a través de los Estados Unidos y mercados internacionales, asegurándome de estar diversificado, manteniendo un 20% al margen de en bonos del tesoro, por si acaso. También es un fondo para dormir tranquilo por las noches, eso. Simplemente sigo reiterando lo que sin importar qué, eso es lo que uno tiene que hacer. Se ha convertido en una broma hoy en día. La gente dice que este más solo va a decir que sigan haciendo dollar cost average y que si voy a decir siguiendo lo mismo una y otra vez. Y sí, las personas que han escuchado eso durante los últimos años argumentarían que han tenido los mejores resultados haciendo dollar cost averaging ciegamente en los mercados, sin predecir nada, sin analizar nada, simplemente haciendo eso. Ustedes también podrían ser una de esas personas. Solo tienen que darle like y me gusta ese video y ir a eToro o cualquiera de estas compañías que permiten hacer compras desde Latinoamérica y dollar cost average todas las semanas. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente.